Agner. Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. En nombre del Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociales y en el mío propio, reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús y nuestros mejores deseos de paz y bendición para cada uno de ustedes y de su familia. Es un honor para mí dar la bienvenida a cada uno de ustedes que están acá con nosotros en este conversatorio, donde estaremos abordando la crisis proto-trinitaria del cristianismo en el siglo III. Hoy tenemos el privilegio de contar por segunda vez, ¿verdad? Por segunda ocasión, con la presencia de nuestro querido hermano Julio César Clavijo Sierra, ingeniero civil, teólogo, pentecostal, unicitario e investigador de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Queremos en este conversatorio analizar académicamente esta crisis doctrinal como fenómeno histórico-teológico sin asumir dogmas confesionales. Sin más, ¿verdad? Preámbulo, damos la bienvenida a nuestro querido hermano Julio César Clavijo. Mi estimado hermano, bienvenido. Es un honor para nosotros tenerlo aquí por segunda ocasión. Gracias, hermano William. De verdad que también para mí es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por su invitación y esperamos que esta noche sea un programa muy edificante, muy revelador, que sirva a todos los que nos van a estar viendo en este momento aquí en vivo, pero también los que nos van a ver después, que traiga bendición para los oyentes, ese es nuestro deseo, y que el conocimiento de que vamos a estar hablando, pues sirva también para que se cree un espacio de diálogo, ¿sí? De diálogo con las personas que han venido también practicando la doctrina de la Trinidad y que creen en ella, para que a través de estas investigaciones, estos hallazgos que nosotros vamos a presentar en esta noche, pues podamos hablar de una manera distinta. Lo que nosotros queremos es que la gente se enfrente con las mismas pruebas que nosotros nos hemos enfrentado y que entonces podamos hacer un diálogo académico, un diálogo de respeto, de altura, ¿sí? Como debe ser. Nosotros generalmente, los trinitarios nos han desafiado, nos han dicho que nosotros busquemos las pruebas, que miremos las pruebas, a ver si es cierto que la doctrina de la unicidad no existía en las épocas antiguas y que era la Trinidad eh, la doctrina que promulgaba la iglesia primitiva. Y pues nosotros hemos aceptado el reto y después de haber aceptado el reto, tenemos también nuestras conclusiones que queremos compartir. Y nos hemos dado cuenta que lo que ocurre con las pruebas, con la evidencia que existe, es que la iglesia cristiana creía en la doctrina de la unicidad de Dios, la iglesia primitiva creía mayoritariamente en la doctrina de la unicidad de Dios, a lo que ellos le llamaban el monarquianismo. Y eso es lo que queremos nosotros compartir en esta hora, hablando acerca de la crisis prototrinitaria del siglo III. Estamos convencidos de que se dio una crisis en el siglo III porque una iglesia que creía en la unicidad de Dios se tuvo que enfrentar a unas nuevas ideas que estaban apareciendo, y esas ideas es lo que nosotros hemos llamado el prototrinitarismo. Entonces, va a ser un programa muy bueno, muy edificante. Esperamos que la gente esté atenta, que abran sus oídos, que mantengan una mente abierta, que escuchen la evidencia que nosotros vamos a estar presentando y que no solamente la escuchen, sino que también se tomen el tiempo para ir a corroborar toda la información que nosotros estamos dando, que eso es lo más importante. Amén. Okay. Muchísimas gracias, hermano, por su disposición. Contextualizando un poco el asunto sobre el tema, ¿verdad? Estamos hablando de la crisis prototrinitaria del siglo III. Bueno, son momentos de mucha inestabilidad política, la crisis del Imperio Romano, persecución, bueno, un sinnúmero de cosas.
textos emblemáticos, ¿verdad? Que como los escritos de Hipólito, de Tertuliano, que en su intento de querer aclarar, ¿no? O rechazar sobre la naturaleza, contradecir, ¿verdad? Las controversias sobre la naturaleza de Cristo, ¿no? En la crítica, la idea también sobre el planteamiento de la nueva doctrina de la Trinidad, como bien lo decía, queremos hacer una discusión académica, ¿verdad? Sin intenciones de hacer cambiar de idea a la gente, simplemente, ¿verdad? Porque eso es, las doctrinas a veces son un poco, ¿no? Del pensamiento personal, privado, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos obligados a plantear, digamos, los desafíos sobre las evidencias en la cual se forman las doctrinas. Entonces, este espacio, ¿no? que hemos abierto nosotros acá, pues queremos que nos ayude a entender mejor esa controversia que muchas veces pues no se le pone mucha atención. Entonces, así de esta manera, lo primero que uno tiene que preguntarse, hermano Julio, es cómo se configura la crisis doctrinal en el siglo III desde un análisis histórico. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Mire, cuando nosotros estamos hablando acerca de una crisis, ¿sí? Una crisis dentro de las diversas definiciones que hay, es que una crisis también son situaciones o circunstancias, ¿sí? Que vienen a traer desafíos profundos en una época, en un momento determinado. Entonces, lo que nosotros hemos llamado aquí la crisis prototrinitaria del siglo III, la hemos llamado de esa manera porque, ¿por qué la hemos llamado de esta manera? Porque queremos llamar la atención en que había una iglesia que era mayormente, o digámoslo, oficialmente monarquiana, unicitaria, ¿sí? La iglesia extendida por todo el mundo era mayormente una iglesia que creía en la unicidad. Estamos completamente convencidos de que eso es así y vamos a estar aportando pruebas ahora para que la gente las pueda tener. Pero por ahora, como estamos adentrándonos en este tema y queremos que la gente nos entienda qué es lo que queremos decir, lo que queremos decir es que hubo un desafío, una crisis doctrinal, un desafío a una iglesia que profesaba la unicidad de Dios, la monarquía, el monarquianismo, ¿sí? Por parte de una nueva doctrina que aparecía, que era el prototrinitarismo, una fe nueva, que vino a desafiar a la fe monarquiana que creía la mayoría de la iglesia que era la iglesia oficial, y no solamente estamos diciendo que en el centro del imperio en Roma, pero en Roma es donde hay más evidencias de que se creía en la unicidad, sino que se creía por todo el imperio, se creía la unicidad, a lo que se le empezó a llamar a partir de la crisis prototrinitaria el monarquianismo. Es muy importante tener eso presente porque la unicidad no se llamaba unicidad, antes ellos no le llamaban, digamos, monarquianismo, no le llamaban monarquianismo antes, pero a partir del siglo III comenzó a llamarse monarquianismo a partir de la crisis prototrinitaria. Entonces, este prototrinitarismo fue una fe nueva, nunca antes profesada, una fe nunca antes profesada, que confesaba que al principio el único Dios Padre estuvo solo. Miren muy bien, y por eso le estamos llamando prototrinitaria, porque no es la fe trinitaria o lo que se conoce como el trinitarismo de hoy en día. No, era prototrinitaria porque era una primera versión de la Trinidad, pero en esa primera versión de la Trinidad se decía que el Padre estuvo solo al principio y que luego de él emanaron un Dios Hijo y un Dios Espíritu, que siendo personas distintas formaban una unidad sustancial con ese Dios Padre. Entonces, para esos prototrinitarios o la primera versión de la Trinidad, nosotros hemos visto que negaba la coeternidad de las divinas personas. O sea, la Trinidad que hoy en día es estándar, lo que se llama la Trinidad estándar, dice que las tres personas son coeternas, coiguales y consustanciales. Pero la primera Trinidad, la prototrinidad, ¿sí? La prototrinidad negaba todas estas cosas, no creía en la coeternidad de las divinas personas porque para ellos el único que era eterno era el Padre, no creía en la coigualdad porque el Dios Hijo estaba sometido siempre al Dios Padre y el Dios Espíritu siempre estaba sometido
a los dos primeros, y también tenía unos problemas con la consustancialidad, porque aunque decía que las tres divinas personas compartían la misma sustancia, también decía que los hombres e incluso los ángeles compartían también la sustancia divina. Entonces, esa idea prototrinitaria era muy distinta a lo que después se fue conocido como la Trinidad estándar o la Trinidad oficial o la Trinidad capadocia, ¿sí? Que sí hablaba de la coeternidad, la coigualdad y la consustancialidad. Es decir, y este es un punto muy importante que la gente tiene que tener presente, y es que cuando nosotros hablamos del prototrinitarismo nos damos cuenta que hay mucha confusión en el mundo religioso. La versión mayoritaria o dominante que se ha venido contando de la historia de la iglesia muchas veces nos cita a hombres como Tertuliano, Hipólito, Orígenes o incluso el mismo Novaciano como queriéndolo mostrar como si ellos fueran trinitarios, que creían en la Trinidad Capadocia, o lo que con el tiempo han venido también a llamar los mismos trinitarios la Trinidad Ortodoxa. Pero ese término de Trinidad Ortodoxa también es un término que puede ser engañoso porque, pues, si nosotros decimos que la Trinidad es una doctrina que no corresponde a la Biblia, pues entonces ninguna de las versiones de la Trinidad puede ser una versión correcta. Claro. Pero el hecho es que en ese tiempo, antes del siglo IV, de finales del siglo IV, nadie creyó en una Trinidad capadocia o Trinidad estándar o Trinidad oficial o como también le han dicho Trinidad ortodoxa, nadie creyó en eso. La Trinidad que creían era una Trinidad que hablaba primero que todo negando la coeternidad, negando la coigualdad y negando la consustancialidad y por lo tanto era una Trinidad muy parecida al arrianismo, de tal manera que se le ha llamado incluso semiarrianos a estos trinitarios. Todos esos prototrinitarios pueden ser llamados sin ningún problema semiarrianos, porque es una doctrina muy parecida al arrianismo. En el arrianismo se creía que el hijo era una criatura, ¿sí? Y que el hijo siempre estaba subordinado al padre, y resulta que en esta prototrinidad también se habló, los mismos prototrinitarios hablaron del hijo como una criatura y hablaron del hijo siempre subordinado al padre. Entonces, la única diferencia era que hablaban de que tenía una sustancia común, mientras que en el arrianismo lo negaban. En el arrianismo la sustancia para el padre y para el hijo eran diferentes. Entonces, por eso es que nosotros decimos que la prototrinidad es una especie de semiarrianismo, para que se vaya entendiendo, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de estos asuntos, tenemos que ser muy cuidadosos con la terminología utilizada, ¿sí? Nosotros hemos decidido utilizar esa frase prototrinitaria para marcar un énfasis en que la primera Trinidad se diferencia mucho de la Trinidad que luego, a finales del siglo IV, se volvió estándar. Y decimos que era semi-arriana porque ya hemos dicho, tiene características con el arrianismo, con la única diferencia de que mientras el arrianismo dice que el Padre y el Hijo e incluso el Espíritu son de sustancias distintas o esencias distintas, ese prototrinitarismo sí decía que eran de la misma sustancia, de la misma esencia. Entonces, ahí están las diferencias. Cuando estamos hablando acerca también de este asunto del prototrinitarismo y de esa crisis que se formó, nosotros sabemos que nunca un evento histórico importante ocurre en el vacío. Siempre que un evento histórico importante ocurre, tienen que haber algunos antecedentes, Claro. ¿cierto? Eso sí es algo que nosotros tenemos que tener supremamente claro, porque nada en la historia que sea importante aparece de un solo momento, sino que tiene que haber venido una antesala, una preparación al evento que ocurre. Es Entonces, producto de algo. cuando nosotros apreciamos la crisis prototrinitaria, tenemos que ver que hubo dos antecedentes principales. El primer antecedente fue el desafío del gnosticismo con el que se enfrentó la iglesia al momento de predicar el evangelio, que desde el primer siglo se comenzó a dar y que inclusive nosotros lo vemos sobre todo en las epístolas, en las cartas del apóstol Juan y en su evangelio, y también en algunas menciones del apóstol Pablo, donde ellos están diciendo que algunos están negando que Jesucristo ha venido en carne. Alguna vez que hablamos sobre las crisis cristológicas en un programa anterior, habíamos explicado que el gnosticismo es una especie de sincretismo que tomaba de la filosofía grecorromana, de las religiones también paganas, un montón de ideas, pero que básicamente decía que había una dualidad donde el espíritu es lo bueno, lo ideal,
lo perfecto y la materia es lo corrompido, lo sucio, eh, lo contaminado, y por lo tanto entonces el ser humano es, en la antropología del gnosticismo, el ser humano es solamente un alma que está encerrada en un cuerpo porque el cuerpo es perverso, el cuerpo es malo, el cuerpo es sucio, es cochino, y como toda la materia es mala, entonces cuando se predicaba el evangelio y en el evangelio se decía que el Dios supremo se ha encarnado, el Dios supremo ha tomado materia y ha venido a salvarnos a nosotros manifestado en carne, entonces el gnosticismo odiaba esa predicación, esa enseñanza, y comenzó a presentar alternativas para negar que Dios se manifestó en carne. Entonces, por esa razón, esa idea de negar que Dios se manifestó en carne comenzó a afectar la situación y comenzó a preparar el camino para el prototrinitarismo. ¿Por qué? Porque más adelante el prototrinitarismo dijo que el Dios supremo, el Padre, no era el que se había encarnado, y siempre lo han negado. No se puede manifestar en carne el Dios Padre, tiene que ser un intermediario, alguien diferente al Padre, y entonces en este caso era el Dios Hijo, pero el Dios Hijo para los prototrinitarios siempre era considerado un Dios menor. Eso es muy importante que se tenga presente. El Padre era mayor, el Hijo era menor y siempre un siervo, un ser, sí, era un subalterno del Padre siempre. Y el segundo antecedente fue la teología del Logos Hijo, que también la mencionamos en el programa anterior cuando hablamos acerca de las crisis cristológicas, la teología del Logos Hijo, que sobre todo fue impulsada por Justino Mártir, es lo que nosotros podemos ver en las evidencias, un hombre llamado Justino Mártir, que dijo Justino Mártir, que en un principio cuando Dios quería crear el mundo, él tuvo un pensamiento, lo que se puede llamar el logos interno, un logos interno, pero que cuando él quería crear el mundo, como él no lo podía crear, y este Justino estaba afectado también por el gnosticismo de cierta manera, como él no lo podía crear porque la materia es mala y el Dios Supremo no la puede tocar, ni siquiera se puede concebir que él pueda tener alguna relación directa con la materia, entonces se necesitaba un intermediario que creara la materia, un Dios de menor categoría. Y entonces él pensó en crear la materia, entonces aquí había un logos, un pensamiento en su interior, el logos interno, y entonces él luego lo expira, el logos sale, es expirado, ¿cierto? Y entonces aparece un ser junto a él que se llama el Hijo, ¿sí? Entonces él tomó ese texto de Juan 1.1, donde dice que en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y entonces dijo que ese era con Dios, significaba un individuo con Dios, pero no se dio cuenta que ese con Dios significaba era la mente, el pensamiento, las intenciones de Dios, el plan de Dios que él tenía y que era con Dios y que era Dios. ¿Sí? Entonces tomó esa idea y comenzó a hablar de la doctrina del logos, que se ha conocido como la teología del logos o la teología del logos hijo. Cualquier persona que quiera corroborar lo que yo estoy diciendo es acerca de la teología del logos, todos los expertos en patrística la mencionan y ponen a Justino Mártir como el desarrollador de esa doctrina, la teología del logos hijo. Entonces, la teología del logos hijo quiere decir que toma la idea de Juan 1.1, pero a la idea de Juan 1.1 la distorsiona y dice que había otro individuo con Dios. Entonces, a partir de ahí, de esas dos ideas, ¿sí? Entonces, es que se prepara el camino para el prototrinitarismo, porque mire usted que antes del siglo III, la gente ya estaba creyendo por lo menos en dos, en un Dios más grande y en un Dios menor que se llamaba el Logos Hijo. Ahora, lo que hicieron los prototrinitarios fue introducir a un tercer individuo, al Espíritu. Eso fue lo que ellos hicieron. ¿Sí? Entonces lo comenzaron a presentar como otro individuo con personalidad independiente. Antes, en el siglo II, si alguna persona mencionó la idea trinitaria o habló o expresó el término Trinidad, no lo hizo en el sentido de hablar acerca de tres personas divinas, sino de tres aspectos, o por lo menos, digámoslo así, hablaban de un Dios Padre, un Dios Hijo y del Espíritu como un aspecto del verbo, del logos, ¿sí? O como un aspecto del Padre. Es decir, a veces no sabían a quién ponérselo, pero no se hablaba del Espíritu como un individuo
distinto, lo cual sí comenzó a darse con los prototrinitarios. Y es bien curioso también que los prototrinitarios hablaron del espíritu como alguien diferente, pero tampoco desarrollaron una teología muy amplia alrededor de ese tercer individuo. Sin embargo, ya lo comenzaron a mencionar así. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo alrededor de este asunto de la prototrinidad y los antecedentes que tuvo, ¿sí? Ya para hablar acerca de cómo empieza la controversia prototrinitaria, pues tenemos que hablar acerca de un primer individuo que fue Tertuliano de Cartago. Entonces, vamos a hablar acerca de Tertuliano para que se entienda qué fue lo que pasó. Tertuliano fue el primer gran líder prototrinitario en el siglo III, el primer gran líder prototrinitario. Es decir, antes de Tertuliano no tenemos evidencia, la evidencia con la que contamos, ¿sí? Nos demuestra que antes de Tertuliano no hubo ninguno que hubiera hablado acerca de tres personas divinas y distintas dentro de la deidad. Es decir, no se tiene evidencia de nadie antes de eso. Por eso Tertuliano se vuelve un hombre muy importante al momento en el que nosotros estamos estudiando este asunto. Entonces, Tertuliano fue el primer gran líder prototrinitario que él se convirtió al cristianismo alrededor del año 190, cuando él tenía alrededor de unos 35 años de edad. ¿Sí? A partir de ese momento, Tertuliano emprendió una incansable labor literaria en defensa de su nueva fe, del cristianismo. Era muy bueno para escribir. Cuando uno mira las obras de Tertuliano, se da cuenta que fue un escritor muy prolífico, que escribió mucho, que hay muchas obras de él que sobreviven y muchas se perdieron también, ¿sí? Y entonces uno se da cuenta que él tenía habilidades para escribir, para redactar. Una de sus primeras obras, inclusive, se llama Apologética, con la cual se hizo muy famoso porque él recién se había convertido en cristiano y hizo en ese libro una defensa extraordinaria, estupenda de la fe cristiana, ¿sí? Ante todo el mundo romano. Presentaba el cristianismo como una fe que valía la pena creer y que sacaba a la gente de los ídolos, ¿sí? Y se burlaba también de falsas acusaciones que habían contra los cristianos en ese tiempo. Y resulta que en esa obra, Tertuliano demostró que él creía en la unicidad de Dios, en el monarquianismo, ¿sí? En Apologética, por ejemplo, en Apologética en el capítulo 17, dice Tertuliano lo siguiente, y presten muy buena atención porque ese primer Tertuliano difiere del segundo Tertuliano que comenzamos a ver después cuando él se vuelve prototrinitario. Entonces, esto nos está demostrando que si en la primera obra él no habló de Trinidad, sino de unicidad, es decir, que esa era la fe que él había abrazado. Entonces, escuchen bien esto que él dice. Dice, abro comillas, dice, el objeto de nuestra adoración es el único Dios. Él que por su palabra imperativa, su sabiduría ordenadora, su grandioso poder sacó a la luz de la nada esta masa de nuestro mundo. Mire que aquí está hablando de la sabiduría, del poder, como un aspecto de Dios, del Padre, no como un individuo diferente. ¿Sí? Está diciendo que por la palabra imperativa, o sea, cuando ordenó con su palabra, por su sabiduría ordenadora, por su grandioso poder, sacó a la luz de la nada toda esta masa de nuestro mundo, con todo su conjunto de elementos, cuerpos, espíritus, para la gloria de su majestad, de donde también los griegos le han otorgado el nombre de cosmos. Él se presenta a nuestras mentes en su grandeza trascendente como a la vez conocido y desconocido. Mire que está diciendo dos aspectos de Dios, conocido y desconocido. Y esta es la culpa suprema de los hombres, dice, que no quieren reconocer uno. Lo dice Tertuliano. ¿Sí? Dice que la culpa suprema de los hombres es que no quieren reconocer a uno a quien no pueden posiblemente ignorar. Pero el problema es que el mismo Tertuliano que había dicho que la culpa suprema de los hombres es que no quieren reconocer a uno, es el que más adelante comete esa misma culpa suprema al hablar de tres en uno. Ese fue el error de este Tertuliano. ¿Sí? Entonces dice, a que no puede posiblemente ignorar, oh noble testimonio del alma cristiana por naturaleza. No mira al Capitolio, no mira a donde están los ídolos, en el Capitolio romano, sino a los cielos. Sabe que allí está el trono del Dios vivo, ya que de él y de allí mismo descendió. ¿Quién? El Dios vivo. O sea, él creía
que el Dios vivo podía descender, el único Dios que creó por su palabra imperativa, por su sabiduría ordenadora y por su grandioso poder el mundo. Entonces, este Tertuliano está dando declaraciones completamente monarquianas, porque un monarquiano no tenía ningún problema en decir que el único Dios se encarnó. Es más, esa era la base de su predicación. ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí a Tertuliano hablando eso. Pero resulta que Tertuliano, por allá por el año 200, fue nombrado pastor de una iglesia, presbítero. ¿Sí? Fue nombrado presbítero. Algunos discuten que pudo haber sido nombrado presbítero en Roma, otros que en Cartago, porque se ve que Tertuliano tenía mucha relación con la iglesia romana. Entonces ha habido debates si realmente él estuvo prestando el servicio del presbiterio o del sacerdocio en Roma o todo el tiempo estuvo en Cartago. Bueno, hay debates alrededor de ese tema. Pero el hecho es que fue un presbítero, ¿sí? Alrededor del año 200. Pero por allá por el año 202, o sea, unos 2 años después de estar ejerciendo como presbítero, resulta que conoció las ideas montanistas, ¿sí? Tertuliano conoció las ideas montanistas y como Tertuliano parece que estaba afectado por la filosofía estoica, entonces él era muy rígido en su moral, en la concepción moral era muy rigorista. Y cuando conoció las ideas montanistas, que también eran rigoristas, entonces a él le gustaron, le encantaron esas ideas del montanismo. Y entonces las abrazó, pero las abrazó no abiertamente, sino comenzó como a coquetear con ellas al principio, ¿no? A coquetear con ellas. Y entonces, con el tiempo, ya por el año 207, rompió definitivamente con la iglesia y se declaró montanista, ¿sí? Y entonces, a partir del año 207, él comenzó a atacar a la iglesia de una manera impresionante, porque él ya se retiró de la iglesia, además porque no es que se hubiera retirado, es que lo retiraron de la iglesia, ¿sí? Seferino era en ese momento obispo en Roma y entonces excomulgaron a Tertuliano. Y por allá por el año 213, cuando ya Tertuliano era un montanista declarado, él escribió una obra llamada Contrapraxias, la cual es la primera obra que desarrolla la teología prototrinitaria. ¿Sí? Si alguien quiere conocer la teología prototrinitaria, Contrapraxias es el libro recomendado. ¿Sí? Ese es el libro. Pero cuando usted mira Contrapraxias, se da cuenta que Contrapraxias es un ataque feroz contra un líder monarquiano o unicitario fuerte de Roma, que sin duda alguna es Calisto. Calisto, que era en ese momento, en el 213, la mano derecha de Seferino, del obispo Seferino, el que lo orientaba y lo guiaba en todo, era la mano derecha completa de Seferino, que inclusive el mismo Tertuliano y otro prototrinitario llamado Hipólito dicen que Calisto era el verdadero obispo, que Seferino parece que tenía el título de obispo solamente de nombre. El hecho es que Tertuliano ataca a Calisto con todas las fuerzas y le llama Praxias, que significa el entrometido, es decir, es un apodo despectivo. Tertuliano tenía la costumbre de atacar a sus oponentes teológicos, tenía la costumbre de ponerles apodos, de menospreciarlos, de no decirles los nombres. Entonces no nos llama a nosotros la atención de que le haya dicho Praxias, el entrometido. Pero hay una cosa muy importante en contra Praxias y es que dice que el hombre al que él está atacando, es decir, a Praxias, que es Calisto, dice que presenta dos características importantes. La primera, que es un gran antimontanista, es decir, alguien que se opone a las ideas de los montanistas, no quiere que el montanismo progrese en Roma y se le planta de frente y no lo deja progresar, ¿cierto? Entonces, Tertuliano se queja, dice, cuando ya estaban a punto de recibir en comunión a la profecía de Montano, Priscila y Maximila, que eran montanistas, vino Praxias y no dejó que esa nueva profecía, le llamaban ellos, la nueva profecía progresara en Roma. Entonces, por esa razón, Tertuliano odiaba a Calixto, a Praxias. Pero la segunda razón es porque también dice que él se oponía a la prototrinidad. Entonces, Tertuliano, hay una cosa que no se puede dejar pasar aquí por alto, y es que Tertuliano, en la misma obra de Contra Praxias, dice dos, o sea, ya él ha dicho eso de que Praxias era un antimontanista, y vemos que Calisto era un gran antimontanista, pero también un gran anti-prototrinitario.
Y Tertuliano admite que la mayoría de los creyentes de esa época creían en la unicidad de Dios. Cuando leemos Contrapraxias, en el capítulo número 3, Tertuliano, que era un hombre muy preparado, muy ilustrado, que inclusive se cree que fue abogado por las habilidades para expresarse y también por el conocimiento del derecho que él manifiesta en sus obras, se cree que él era un abogado. Entonces, él dice en esa obra, él admite que la mayoría de los creyentes de esa época creían en la unicidad de Dios. En Contrapraxias capítulo 3, abro comillas, dice, los simples, así se refiere a la iglesia, los simples, porque recuerden que él ya era un montanista en ese momento, los simples, de hecho, por no decirles imprudentes e idiotas. Mire cómo se expresaba Tertuliano. Los que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. O sea, está diciendo que la iglesia monarquiana era la mayoría de los creyentes. Dice, están alarmados con la dispensación de los tres en uno. ¿Sí? Esa gente, la mayoría, están alarmados, están asustados. Está diciendo él, están como preocupados. ¿Por qué? Porque aquí comienza una idea nueva a desafiar. Por eso nosotros llamamos que es una crisis prototrinitaria que está apareciendo. Sobre la misma base que en su misma regla de fe les saca a ellos de la pluralidad de dioses del mundo al único Dios verdadero, sin comprender que aunque Él es el único Dios, uno tiene que creer en Él con su propia economía. Y dice, sigue diciendo Tertuliano, ellos consideran que el orden numérico y la distribución de la Trinidad son una división de la unicidad. ¿Sí? O sea, ellos consideraban que hablar de tres y de hablar de un orden numérico, de una distribución de Dios que se distribuyó el Padre primero en un Hijo y luego en un Espíritu, que eso es una división de la unicidad. Mientras que la unidad que se deriva de la propia Trinidad está lejos de ser destruida, siendo en realidad el apoyo de la misma. Dice, ellos nos están acusando constantemente de que somos predicadores de dos y tres dioses, mientras que se toman para sí mismos el crédito de ser adoradores del único Dios. O sea, los monarquianos veían la idea de Tertuliano y decían, no, ustedes adoran dos o tres dioses. ¿Sí? Y nosotros somos los que creemos en el único Dios. Dice, como si la propia unicidad en sí, con deducciones irracionales, no produjera herejía y la Trinidad racionalmente considerada no constituyera la verdad. Esa es la forma de pensar de él, ¿no? Dice, nosotros, dicen ellos, y está hablando de los monarquianos, sostenemos la monarquía o gobierno del único Dios. Entonces, mire que a partir de aquí comienza a aparecer la palabra monarquía o monarquianismo. Los monarquianos, la iglesia mayoritaria, insistía en que ellos creían en el gobierno del único Dios, en contraste con la idea trinitaria que estaba presentando a tres gobernantes celestiales. ¿Sí? Entonces, por eso, a partir de ese momento comenzaron a llamarse monarquianos, y lo que nosotros podemos ver ahí en Contrapraxias es que ese término monarquianos fue un término que surgió de ellos mismos, de la iglesia, es decir, ellos se sentían cómodos utilizando el término monarquianos, ¿sí? Se sentían cómodos utilizando el término no, monarquianos. Entonces, para ir contextualizando y ir finalizando esa primera parte de su pregunta, vamos a decir también que a Tertuliano lo siguió un señor llamado Hipólito, ¿sí? Que igualmente como Tertuliano era un rigorista moral. Y lo mismo, algo que llama también la atención es que todos los prototrinitarios, ¿sí? O los primeros trinitarios, todos fueron rigoristas morales, todos, absolutamente todos. Hipólito era en ese mismo sentido parecido a Tertuliano. Y Hipólito, lo que ocurrió es que él sí vivía en Roma, él quería tener el obispado. Cuando muriera Seferino, él estaba esperando que tener la oportunidad de ser el obispo de Roma, pero resulta que ese obispado, pues lo ganó Praxias porque la gente nombró a Praxias como el obispo de Roma. Entonces, Hipólito, furioso, hizo una obra llamada Refutación de todas las herejías, especialmente en el capítulo 9 y el capítulo 10, él ataca de una manera fuerte a la iglesia romana y especialmente a Calisto. O sea que, mire usted que Calisto era el hombre que los prototrinitarios tuvieron en la mira, siempre. Tertuliano lo llamó Praxias e Hipólito sí lo llamó con su nombre propio y dijo exactamente lo mismo que Tertuliano, que era un hombre que se oponía a las ideas montanistas, pero que también era un hombre que se oponía al prototrinitarismo y que a él, a Hipólito, le decía, usted es un adorador de dos dioses. Y se acuerda que Tertuliano dijo, ellos nos están acusando de que nosotros somos adoradores de dos o de tres dioses.
Entonces, este Hipólito, cuando no fue nombrado el obispo de Roma, entonces él fundó una iglesia aparte, realizó un cisma, fundó una iglesia aparte y esa iglesia prototrinitaria tenía un antiobispo. Es decir, ¿qué es lo que quiero mostrarles con todo esto? Miren, que el primer prototrinitario fue un montanista, alguien que ya no pertenecía a la iglesia. Y el segundo gran prototrinitario, amigo de Tertuliano, ¿cierto? Fue un antiobispo, al cual los católicos romanos le llaman un antipapa, que formó una iglesia rival. O sea, no se tiene conocimiento de alguna iglesia rival en Roma, sino hasta el momento de Hipólito, y resulta que la primera iglesia rival fue una iglesia prototrinitaria. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Es muy importante tenerlo presente. Y otra cosa más, cuando Hipólito estaba como presbítero en Roma, resulta que recibió la visita de un joven que venía de Alejandría, por el año 213, justamente el mismo año cuando Tertuliano publicó Contrapraxias. Un joven que venía de Alejandría, llamado Orígenes de Alejandría, llegó a Roma y visitó a Hipólito. Y no se reunió, mire usted, no se reunió ni con Calisto, ni se reunió con Seferino, sino que se reunió con Hipólito y obviamente allí aprendió las ideas prototrinitarias de parte de Hipólito, y ese joven de 28 años llamado Orígenes de Alejandría se fue para Alejandría y con el paso del tiempo comenzó también a desarrollar esa idea prototrinitaria para que tuviera también un énfasis o digamos una influencia en Alejandría, o sea que Orígenes llevó la crisis prototrinitaria primero a Alejandría, pero también por todo el Oriente, ¿sí? Y este Orígenes llegó a ser incluso más influyente que los otros anteriores. También hubo otro hombre llamado Novaciano, que murió por el 258, que también creó, también fue el segundo antiobispo de Roma, se opuso al obispo Cornelio y también creyó en la prototrinidad. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Que todos los prototrinitarios fueron personas que estaban por fuera de la iglesia. El mismo Orígenes fue excomulgado por su obispo Demetrio, y un obispo romano llamado Ponciano ratificó la excomunión de Orígenes. Él continuó por allá ejerciendo como presbítero y todo lo demás, y recibió el apoyo de algunos otros obispos por la zona de Palestina, ¿sí? Pero de todas maneras, él ya estaba excomulgado, ¿sí? Había sido excomulgado. Entonces, mire usted que estos prototrinitarios todos fueron así, todos fueron excomulgados, fueron gente que no pertenecía a la iglesia. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros esta información que estamos dando? Pues de las mismas obras de estos hombres, de Tertuliano, de las mismas obras de Tertuliano, ya lo dijimos en Contrapraxias, de Hipólito en refutación de todas las herejías, de Novaciano en sobre la Trinidad y las muchas obras de Orígenes de Alejandría. Una cosa que llama mucho la atención, hermano William, y a mí me gustaría que usted hiciera un análisis de esto que le voy a decir, es que si la iglesia era mayoritariamente monarquiana, unicitaria, ¿cómo es posible que hoy en día no hayan o no se encuentren las obras, por ejemplo, de Calixto, al cual el mismo Tertuliano le llama un doctor, ¿sí? O sea, era un hombre entendido en la teología. Entonces, ¿por qué las obras de Calixto no aparecen, pero sí aparecen las obras de todos los prototrinitarios? Eso no nos llama la atención de que tuvo que haber habido un sesgo en cuanto a la preservación de escritos de esa época, y aún así, con lo que ha sobrevivido de parte de ellos, nosotros podemos darnos cuenta por los testimonios de ellos mismos, de estos primeros prototrinitarios, que la iglesia oficial de esa época, del siglo III, era en su mayoría una iglesia monarquiana. Incluso el mismo Orígenes de Alejandría también lo admite, que en el Oriente también los monarquianos eran la mayoría y que él era una minoría. Lo dice en varias partes, por ejemplo en la obra Contra Celso y todo lo demás. Como el tiempo no da y es tan difícil en una conferencia, solamente en un video, hablar acerca de todas las fuentes, yo los invito para que vayan a mi blog Fe Bíblica, donde aparecen publicaciones mías acerca de Calisto, acerca de Tertuliano, acerca de Novaciano. Cada uno tiene su propio artículo sobre Hipólito, sobre Orígenes de Alejandría, donde ustedes van a poder profundizar esto mucho más y con todas las fuentes, con toda la evidencia.
Entonces el asunto no es que ustedes nos escuchen solamente y digan, esta gente está hablando mentiras, esta gente dice tonterías, sino que nosotros les estamos haciendo un desafío y es, vayan y miren nuestras investigaciones y dense cuenta si lo que nosotros estamos diciendo es verdad o es mentira, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos información, evidencia que demuestra que definitivamente la iglesia de su momento era monarquiana y por eso hemos llamado a esto una crisis prototrinitaria, porque tuvieron que enfrentarse con ese desafío histórico que planteaban estos hombres con esa doctrina de que habían tres personas, pero esas tres personas no eran coiguales ni coeternas y tenían problemas en la consustancialidad. Entonces, así nosotros presentamos este panorama amplio de lo que es la crisis prototrinitaria en el siglo XIII. Excelente. Me parece, ahora ubicándome en el público, ¿no? Que desconfía de todo esto. Usted como investigador, ¿qué evidencias concretas encontró o ha encontrado que indican que la formulación de la Trinidad en su pleno ya fue posterior? ¿Y cómo se explica, digamos, el prototrinitarismo como proceso histórico? Bueno, ya nos ha aclarado bastante eso, pero sería importante ver cuáles son las evidencias concretas Muy bien. para demostrar que la Trinidad fue posterior, no antes. Muy bien, mire, cuando nosotros vamos a mirar a ver dónde encontramos la primera evidencia histórica de alguien hablando de tres personas coeternas, coiguales y consustanciales, la encontramos en tres hombres que vivieron a finales del siglo IV. Y esos hombres han sido conocidos como los padres capadocios. ¿Sí? Los tres capadocios son Basilio el Grande, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianzo. Tres personas que vivían por Capadocia. Ellos no desarrollaron, digamos, un credo o una declaración formal donde uno la pueda leer y que diga las tres personas son coiguales, coeternas y consustanciales. No lo dijeron de esa manera, pero en sus escritos sí están regadas esas frases de manera suelta, ¿cierto? Cuando vamos a mirar cuál es el primer escrito que dice algo así, de que son coeternas, coiguales y consustanciales, el escrito más antiguo del que nosotros tenemos conocimiento que lo diga de esa manera es el credo de Atanasio, que fue desarrollado a finales del siglo V, pero que logró su forma definitiva por allá a finales del siglo VII. ¿Sí? Y es donde aparece por primera vez, digamos, en este escrito, la primera definición de la Trinidad en esos términos. Dice así, lo leemos, dice, todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre y el Hijo y otra también la del Espíritu Santo. Y aquí está el punto importante, dice, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. ¿Sí? Ahí se están hablando de coeternidad, de coigualdad, ¿sí? Dice, y en esta Trinidad nada es antes ni después. Nada es antes ni después. Es decir, aquí no se puede decir que el Hijo es después del Padre. No, ni el Padre es antes del Hijo, porque nada es antes ni después. Nada es mayor o menor, sino que las tres personas entre sí son coeternas y coiguales, y el que quiera salvarse, así ha de creer en la Trinidad. Mire, mire, muy importante aquí esto, dice que el que quiera salvarse tiene que creer en la Trinidad de esa forma. ¿Sí? O sea, no simplemente creer en la Trinidad, sino creer en la Trinidad de esa forma, de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una gloria igual, coeterna majestad, y que en esa Trinidad nada es antes ni después, y nada es mayor o algo menor, ¿cierto? Entonces, frases que de pronto aparecían sueltas dentro de los capadocios, aquí en el credo de Atanasio aparecen juntas, y por eso es que el credo de Atanasio es, digamos, la declaración escrita más antigua que lo hace de una manera explícita, ¿cierto? En cuanto a lo que es la Trinidad que se ha llamado ortodoxa o estándar o oficial. Pero resulta que cuando nosotros vamos a Tertuliano, a Hipólito, a Novaciano y a Orígenes, nos damos cuenta que ellos no creían en eso.
O sea, mejor dicho, en otras palabras, estos prototrinitarios, de acuerdo con lo que dice el credo de Atanasio y que también repite el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Estos prototrinitarios estarían condenados por el credo de Atanasio y por el catecismo católico. O sea que aquí en la Trinidad a mí me parece que se presenta un gran conflicto. Y es que los padres de la Trinidad son condenados por la propia Trinidad, que luego fue reconocida como la Trinidad oficial. Entonces vamos a presentar pruebas, porque usted me ha pedido pruebas. Dice, bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué le permite a usted concluir eso? ¿Sí? Vamos a leerlas directamente de los implicados, de Tertuliano, de Hipólito, de Novaciano y de Orígenes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Contrapraxias 19, ¿sí? De Tertuliano, dice Tertuliano así, escuchen, sin embargo, el Padre no tuvo principio, pues no procedió de ninguno, ni él puede ser visto, ya que él no fue generado. El que siempre ha estado solo, nunca podría haber tenido orden o rango. ¿Quién había estado siempre solo? El Padre, según Tertuliano. ¿Sí? Siempre había estado solo y no tuvo principio. Pero también les dice, en Contrapraxias 8, dice, el Hijo es una emanación del Padre, pero no está separado de él. Habla de una emanación del Padre, utilizando un lenguaje gnóstico, porque los gnósticos hablaban de las emanaciones también, ¿cierto? De los eones que emanaron del protopadre, del primer principio, ¿cierto? Entonces, aquí vemos también que el prototrinitarismo está afectado por ideas gnósticas. Lo estamos viendo acá. Por eso dice, el Hijo es una emanación del Padre, pero no está separado de él. Ahora mire una cita que es genial, que está en Contra Hermógenes, capítulo número 3. Es genial para demostrar lo que nosotros estamos diciendo. Contra Hermógenes, capítulo número 3 de Tertuliano, dice así Tertuliano, dice, porque Dios es de la misma manera un padre y él es también un juez. ¿Cierto? O sea, Dios es un padre y es un juez. Y escuche esto, dice, pero él no siempre ha sido padre. ¿Sí? Esto está diciendo Tertuliano. Dios no ha sido siempre padre y tampoco ha sido siempre juez, por el simple hecho de que él siempre haya sido Dios. O sea, por el hecho de que él haya sido Dios, él no siempre ha sido padre y no siempre ha sido juez. Dice, pues no pudo haber sido el padre antes del hijo. O sea que para Tertuliano el hijo es una emanación y Dios no pudo haber sido padre hasta que no hubiera un hijo. Porque como el hijo tuvo un principio, entonces Dios no pudo ser padre siempre. El hecho de que él haya sido Dios no quiere decir que él siempre haya sido padre. Porque como no había hijo, no podía ser padre, lo que está diciendo ahí. ¿Sí ven? Pues no pudo haber sido padre antes del hijo, ni un juez antes del pecado. Hubo, sin embargo, un tiempo en que el pecado no existió con él, ni el hijo. Hubo un tiempo en que no existió el pecado, por lo tanto no era juez. Y hubo un tiempo en que no existió el hijo con él y por lo tanto no era padre. El primero de los cuales, o sea, el pecado, lo constituyó al Señor un juez y el segundo lo constituyó un padre. De esta manera, él no fue Señor antes de que existieran aquellas cosas sobre las cuales él iba a ser el Señor, sino que solo llegaría a ser el Señor en algún tiempo futuro. Así como él se hizo Padre por el Hijo y un juez por el pecado, así también él se hizo Señor por medio de las cosas que él hizo a fin de que pudieran servirle. Contra Hermógenes, capítulo 3. Mire, o sea, nosotros que estamos viendo aquí leyendo lo que hay, la evidencia que existe, ¿sí? ¿Cómo podría uno reclamar que Tertuliano es un trinitario? No lo es. Él era un proto-trinitario. Él creía que el Padre estuvo solo y que el Hijo emanó del Padre y que cuando el Hijo emanó del Padre, entonces Dios se volvió un Padre porque antes no lo era. Así como tampoco era un juez antes de que existiera el pecado, según lo que plantea Tertuliano. Mire otra declaración de Tertuliano en Contrapraxias, capítulo número 13. Capítulo número 16, dice, pues el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano y desde el principio le ha entregado a él todas las cosas. Por eso está escrito, en el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cita pues a Juan 1:1 a la manera en que lo interpreta. Dice, a quien es dado por el Padre todo el poder en el cielo y en la tierra.
¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estamos mostrando? Que el Hijo no tiene poder en sí mismo, que el Hijo recibió el poder del Padre, por lo tanto el Hijo no es todopoderoso. O sea, el Hijo es Dios, pero no es tan grande como el Padre, porque no tiene, el Padre sí es todopoderoso y el Hijo recibió poder del Padre. ¿Sí? Contra Praxis, capítulo número 13 dice, en especial nosotros que somos discípulos del Paráclito, no de maestros humanos, en efecto declaramos definitivamente que dos seres son Dios, el Padre y el Hijo, y con la adición del Espíritu incluso tres, de acuerdo con el principio de la economía divina que introduce la pluralidad. O sea que está hablando de dos seres e incluso tres seres son Dios. Ahí también hay problemas de consustancialidad porque está hablando de ellos como seres. ¿Sí? No, o sea, está diciendo, admitiendo claramente que para él son tres seres. La Trinidad que él cree son tres seres separados. Bueno, separados de una manera, pero unificados de otra manera. ¿Sí? Y miren, por ejemplo, también contra Praxis capítulo número 9 dice, el Padre no es el mismo que el Hijo, ya que difieren el uno del otro en su modo de existencia, porque el Padre es toda la sustancia, mientras que el Hijo es una derivación y una parte de la totalidad, como él mismo reconoce, el Padre es mayor que yo. O sea, miren también aquí también hay influencia gnóstica. El Padre es toda la sustancia, pero el Hijo es una parte, una derivación de la sustancia. ¿Sí? O sea, no es toda la sustancia divina, sino una parte de ella. Entonces, mire que aquí nosotros lo único que estamos haciendo, hermano William, es leer lo que Tertuliano dijo. ¿Sí? Y nos estamos dando cuenta que Tertuliano no habló de coeternidad, no habló de coigualdad, ¿cierto? No habló de coigualdad y tenía problemas con la consustancialidad. Así es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, esas evidencias son muy poderosas. Cuando una persona habla de Tertuliano como un trinitario, es porque está repitiendo lo que la tradición ha venido enseñando y entonces él lo repite de manera acrítica, pero muchos es porque no han leído realmente a Tertuliano. O también ocurre que muchos han leído a Tertuliano, pero por causa de que piensan que él es un trinitario eh, capadocio o un trinitario oficialista, de lo que con el tiempo se llamó el oficialismo trinitario, entonces ellos creen que Tertuliano está hablando en esos términos, pero realmente no es así. Tertuliano está hablando de una manera muy distinta, al punto que esa Trinidad posterior está condenando al Padre de la Trinidad, que es Tertuliano. Es una cosa completamente, me parece a mí, un gran problema en el que está metida la Trinidad. Porque cuando pone como estándar a la Trinidad Capadocia, entonces condena a sus propios padres, a los prototrinitarios del siglo III. ¿Sí? Voy a leerle aquí de Hipólito dos citas, porque hay muchísimas. En la investigación que yo presento hay muchísimas más citas, pero a manera de ejemplo, pues hay que poner unas pocas. Pero mire, por ejemplo, lo que dice Hipólito en Contra Noeto, capítulo número 14. Escuche esta parte, dice. Y así apareció otro junto a él, es decir, otro junto al Padre, porque para Hipólito también el Padre era el único coeterno. Pero dice, apareció otro junto a él. Pero cuando digo otro, no quiero decir, dice Hipólito, que haya dos dioses, sino que es solo como la luz de la luz o como el agua de una fuente o como un rayo del sol, porque solo hay un poder que proviene del todo y el Padre es el todo, de quien proviene este poder, la palabra. ¿Sí? O sea, otra vez vuelve y dice lo mismo que Tertuliano, el Padre es el todo y la palabra es una derivación, no es el todo, es una parte de la deidad. ¿Sí? Como un desprendimiento, y ahí también hay doctrina gnóstica, porque eso es lo mismo que crean los gnósticos con los eones, que se desprendieron del protopadre. ¿Sí? Dice, y este es el espíritu que vino al mundo y se manifestó como el Hijo de Dios. Todas las cosas pues son por él y solo él es del Padre. Del Hijo salieron todas las cosas, pero solo el Hijo viene directamente del Padre. Ideas también de la doctrina del Logos Hijo y ideas también del gnosticismo, como ya le hemos mencionado. Contra Noeto, capítulo número 14 dice, otra vez Hipólito, no hablaré de dos dioses, sino de uno, pero de dos personas y de una tercera economía, es decir, la gracia del Espíritu Santo. Pues el Padre es uno, pero hay dos personas, porque también está el Hijo. Y luego está la tercera, el Espíritu Santo.
La economía de la armonía se reduce a un solo Dios porque Dios es uno. El Padre es quien manda y el Hijo es quien obedece. Y el Espíritu Santo quien da entendimiento. Pero aquí está diciendo que el Padre manda y que el Hijo obedece. O sea, ahí no hay coigualdad. ¿Sí? No hay coigualdad. Entonces, ¿dónde nosotros lo estamos viendo? Aquí leyéndolo. No, Hipólito no dice que fue por motivo de la encarnación que el Hijo obedece. No, no, no. Hipólito está diciendo que el Hijo siempre obedece al Padre, ¿sí? Incluso antes de la encarnación. Entonces, no es un asunto de la economía, como se habla de la Trinidad económica, sino que esto es un asunto ontológico, ¿sí? Entonces, aquí se está viendo claramente que en esa Trinidad ontológica de Hipólito, el Hijo siempre estaba subordinado al Padre. Leamos a Novaciano, miremos unas citas de Novaciano rápido también, dos citas de Novaciano que tengo acá. Dice Novaciano, Dios ciertamente procedió de Dios. Dios procedió de Dios. Ojo lo que está diciendo Novaciano. Dice, creando, mire el término que usa, creando. Dios procedió creando una criatura, ¿sí? Creando a una segunda persona después del Padre, siendo el Hijo, pero sin quitarle al Padre la característica de ser un solo Dios, porque si no hubiera nacido comparado con aquel que no nació, manifestándose una igualdad en ambos, daría como resultado dos seres no nacidos, y así dos dioses, si no hubiera sido engendrado, comparado con aquel que no fue engendrado, y al ser hallado iguales, al no ser engendrados, habrían sido razonablemente dos dioses, y así Cristo habría sido la causa de dos dioses. O sea, dice, si hubieran sido iguales, hubieran sido dos dioses. Si hubieran sido iguales, hubieran sido dos dioses. O sea, tienen que ser desiguales para que no sean dos dioses. Porque este tiene que haber salido del otro para tener la misma sustancia. Mire usted, o sea, él está negando la coigualdad. Y dice, si él hubiera sido formado sin principio como el Padre, o sea, la segunda persona, y él mismo fuera el principio de todas las cosas como lo es el Padre, esto habría dado dos principios y en consecuencia no habría mostrado también y en consecuencia nos habría mostrado también dos dioses. O sea, si hubieran dos eternos, dos no engendrados, entonces eso hubiera sido dos principios, por lo tanto, dos dioses. Pero ahora bien, sea lo que sea él, no es de sí mismo, no se pertenece a sí mismo, porque no es no nacido, sino que él es del Padre, porque es engendrado, ya sea como la palabra, ya sea como el poder, o como la sabiduría, o como la luz, o como el Hijo, y cualquiera de estas cosas que sean, puesto que no proviene de ninguna otra fuente, como ya hemos dicho antes, que del Padre, debiendo su origen a su Padre, no podría discrepar en la divinidad por el número de dos dioses, ya que obtuvo su principio al nacer de aquel que es un solo Dios, sobre la Trinidad 31 en Novaciano. ¿Sí? Y ahora mire esta última cita de Novaciano, sobre la Trinidad 31 también, dice, si él hubiera sido invisible, o sea, el Hijo, en comparación con lo invisible, y se hubiera declarado igual, habría presentado dos invisibles. Y así también habría demostrado que eran dos dioses. O sea, el Hijo tiene que ser visible y el Padre tiene que ser invisible, porque si los dos fueran invisibles, habría dos dioses. Eso no es la Trinidad estándar, esa no es la Trinidad Capadocia, eso es otra Trinidad. Esta es una proto-Trinidad muy distinta. ¿Sí? Y dice, además el Hijo no hace nada por voluntad propia, ni por determinación propia, ni procede de sí mismo, sino que obedece todos los mandatos y preceptos de su Padre. De modo que, aunque el nacimiento prueba que es hijo, la obediencia, incluso hasta la muerte, lo declara ministro de la voluntad de su Padre, de quien es. Así, haciéndose obediente a su Padre en todo, aunque también es Dios, muestra al único Dios el Padre por su obediencia, de que también obtuvo su principio. ¿Sí? Luego está diciendo que el Hijo procede del Padre, que el Hijo obedece al Padre, que el Hijo no es el Hijo es visible, el Padre es invisible, porque si los dos fueran invisibles habría dos dioses, y todo ese tipo de cosas que si un trinitario que cree la Trinidad estándar, la Trinidad oficial, la Trinidad Capadocia, hoy en día escuchar a Novaciano, diría que Novaciano es un hereje, porque él no está creyendo en la Trinidad estándar. Ahora, por último, vamos a citar a Orígenes también. Vamos a dar tres citas de Orígenes. Rápido, porque es que ¿qué más podemos hacer si el tiempo no da? Mire cómo ha corrido el tiempo Pero muy y eso interesante, hay sí. mucha más, y hay mucha más información, pero vamos a darla aquí unas citas para ejemplo. Mire lo que dijo Orígenes de Alejandría.
Dijo, consideramos por lo tanto que hay tres hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y al mismo tiempo creemos que nada es increado excepto el Padre. O sea, para Orígenes hay tres hipóstasis, pero el único increado de las tres es el Padre. O sea, las otras sí son criaturas, el Hijo y el Espíritu. Luego dice, bueno, lo que estamos leyendo está en el comentario al Evangelio de Juan de Orígenes, capítulo 2, versículo 6. Ahora vamos a leer el comentario al Evangelio de Juan de Orígenes, capítulo 2, 23. Dice, de hecho, si consideramos la multitud de especulaciones y conocimientos sobre Dios que superan el poder de la naturaleza humana, quizás incluso el de todos los seres originados, excepto Cristo y el Espíritu Santo, podemos comprender cómo Dios está rodeado de oscuridad. Mire, dice, todos los seres originados, excepto Cristo y el Espíritu Santo. O sea, están metiendo a Cristo y al Espíritu Santo dentro de todos los seres creados, ¿sí? Dentro de todos los seres creados, los está metiendo. Pero dice que a ellos no los afectan la multitud de especulaciones que la gente habla acerca de Dios, pero los pone como unos seres creados. Y miren lo que dijo también contra Celso 8:15, en la obra Contra Celso de Orígenes de Alejandría. Dice, pues nosotros que decimos que el mundo visible está bajo el gobierno de aquel que creó todas las cosas, declaramos con ello que el Hijo no es más poderoso que el Padre, sino inferior a él. ¿Sí? Lo que está diciendo Orígenes. El Hijo no es más poderoso que el Padre, sino inferior a él. Y basamos esta creencia en las afirmaciones del propio Jesús que dijo, el Padre que me envió es mayor que yo. ¿Sí? Ahora, creo que debemos citar esta última. Comentario del Evangelio de Juan 2:6 de Orígenes de Alejandría. Dice, debemos señalar aquí también que el Espíritu no es originalmente superior al Salvador. O sea, el Espíritu no es originalmente superior al Hijo, está por debajo. ¿Sí? No es originalmente superior al Salvador. Nuestro análisis en este punto se ha extendido un poco, pues queríamos aclarar que si todas las cosas fueron hechas por Él, entonces el Espíritu también fue hecho por el Espíritu también fue hecho por medio de la palabra y se considera una de las cosas inferiores a su creador. El Espíritu fue hecho por medio de la palabra, pero para Orígenes la palabra era la segunda persona, el Hijo. ¿Sí? O sea que ahí está hablando de que una criatura, el Hijo, hizo otra criatura, el Espíritu. Entonces, eso no es Trinidad estándar, eso no es Trinidad Capadocia, eso no es lo que se haya llamado Trinidad ortodoxa o Trinidad correcta, aunque para nosotros no hay ninguna Trinidad ortodoxa ni correcta, nosotros preferimos llamarle Trinidad Capadocia o Trinidad oficial, digámoslo así. Sí, La Trinidad de las tres personas coeternas, coiguales y consustanciales. Entonces, mire que usted pregunta, ¿qué evidencias ha encontrado? Las pruebas mismas de esos autores, que cuando usted los lee se da cuenta que ellos no creían en una Trinidad estándar. Entonces es un error terrible cuando alguna persona el día de hoy nos cita a Tertuliano, a Hipólito, a Novaciano y a Orígenes como creyentes en la Trinidad en el siglo III, porque realmente ellos no creían en la Trinidad, ellos lo que eran es que ellos eran proto-trinitarios. Si algún término correcto se tiene que usar para estos personajes, es que ellos eran proto-trinitarios, no trinitarios. ¿Sí? Incluso algunos han preferido decirles semitrinitarios. ¿Sí? También es un término que podría casar, pero definitivamente no eran trinitarios, no hubo trinitarios en el siglo III. Por eso se puede hablar de la crisis proto-trinitaria en el siglo III, no de la crisis trinitaria, porque trinitarios en el siglo III no había. Los trinitarios, como trinitarios, capadocios o estándar, comenzaron a aparecer por allá a finales del siglo IV, antes no. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo presente. bueno, estamos muy claros en eso. Entonces, ¿cuál sería, hermano Julio, cuál sería entonces la interpretación no trinitaria? Porque vemos que la mayoría de los textos, las evidencias que usted nos ha citado, han sido leídas desde el enfoque trinitario. ¿Cuál sería entonces ahora? ¿Qué lectura haríamos desde el enfoque no trinitario? Por ejemplo, ¿de qué lecturas?
de las lecturas de los escritos que usted ha citado como evidencias, pero de estas evidencias han sido leídas con enfoque trinitario. Bueno, cuando han sido leídas con enfoque trinitario se está cometiendo un error de anacronismo. Eso es un punto clave que nosotros tenemos que tener presente porque usted no puede colocar o clasificar como trinitario a un individuo, ¿cierto? Que está diciendo que las tres personas no son coeternas, que las tres personas no son coiguales y que tiene problemas con la consustancialidad de esas tres divinas personas. Cualquier persona que nos esté diciendo que estos hombres eran trinitarios y que haga una lectura relacionada o que intente decir que se puede hacer una lectura trinitaria en estos textos, realmente es una persona que está desenfocada. Es decir, no está siendo honesto con la evidencia. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mire, yo sé que es una, la investigación por Ostap es muy difícil, investigar es muy difícil porque cada uno de nosotros siempre va con sesgos mentales, siempre va con sus presupuestos, ¿cierto? Cada uno de nosotros está afectado por unas tradiciones y por eso, aunque se habla de la objetividad, muchas veces es más lo que se habla bonito de la objetividad que lo que realmente se aplica. Pero si nosotros fuéramos objetivos, ¿sí? Si realmente fuéramos objetivos, es decir, si nosotros impidiéramos movernos por nuestros propios sesgos, es que uno no puede concluir de ninguna manera que estos hombres son trinitarios. ¿Qué ha pasado con la academia? Lamentablemente, mire, la academia, nosotros a veces creemos que los académicos no tienen sus presupuestos y todos los académicos también tienen sus presupuestos y pueden ser afectados por sus ideas. Entonces, cuando llegan a textos como estos, gente que ha creído toda la vida en la Trinidad, que la ha defendido, que ha dicho que esa doctrina aparece en la Biblia, que es la doctrina ortodoxa, etcétera, 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 pues ellos están interesados en buscar sustento para su tesis de que la Trinidad es la doctrina ortodoxa. Y por lo tanto, cuando llegan al siglo III, están interesados en buscar a cualquier individuo que les pueda servir para tal propósito. Pero el problema es que llegan a estos prototrinitarios y los quieren leer como trinitarios cuando no se puede hacer. ¿Sí? Hay unos, por ejemplo, muchos estudiosos en patrística se han dado cuenta que estas personas del siglo III no eran trinitarias en el sentido estándar u oficialista. ¿Sí? Pero entonces comienzan a buscar justificaciones. Hermano William, entonces dicen, no, lo que pasa es que como apenas aparecían las controversias trinitarias, apenas empezaban los desafíos contra la Trinidad, entonces por esta razón no se había desarrollado todavía un lenguaje completo, no se había desarrollado una terminología, no se había desarrollado todo un conocimiento, y entonces por esta razón nosotros tenemos que pasarles por alto a los prototrinitarios todas las equivocaciones que ellos pudieran haber cometido con respecto a sus declaraciones en relación con la Trinidad, pues porque esa doctrina hasta ahora comenzaba a ser desafiada. No, eso no es cierto. Si la Trinidad hubiera sido verdad, tenía que haber sido comenzada a ser desafiada desde el principio, cuando aparecieron los ebionitas, cuando aparecieron los gnósticos, cuando aparecieron los de la teología del logos, cuando aparecieron los dinámicos. Desde ahí ya que comenzaban a desafiar la divinidad de Cristo, ya la Trinidad entonces estaría siendo desafiada si es que hubiera sido la doctrina estándar. Pero ¿cómo le parece? Dicen que la Trinidad comenzó a ser desafiada con el monarquianismo en el siglo III. Eso es lo que ellos dicen. Que con el monarquianismo en el siglo III es que comenzó a ser desafiada. No, no fue así. Es al contrario. El monarquianismo comenzó a ser desafiado desde el principio. Mire que nosotros estamos haciendo una lectura más objetiva de todo esto. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si el monarquianismo es la verdad, tenía que haber sido desafiado desde el principio. Y nosotros decimos que sí, que fue desafiado desde el principio, que fue desafiado por los ebionitas, que fue desafiado por los gnósticos, que fue desafiado por los de la teología del logos, que fue desafiado por los dinámicos, ¿cierto? Que fue desafiado luego por los prototrinitarios. Entonces ya hemos demostrado que la crisis prototrinitaria no vino del vacío, que hay unos antecedentes históricos que llevaron a que esa crisis se generara. Entonces, siempre hubo una iglesia monarquiana resistiendo a todas esas herejías que se venían presentando y por lo tanto, cuando apareció el prototrinitarismo, también se le plantaron fuerte. ¿Sí? Entonces, es muy importante que no se tenga
que no se, que no se ignore esto, que no se ignore este punto muy importante, porque fíjense que también otra lectura que hacen los académicos trinitarios cuando van a las fuentes es que dicen cosas que a uno le llaman la atención, ¿sí? No, que Hipólito fue, por ejemplo, Justo González, recuerdo ahorita, y también Johannes Quasten dicen lo mismo, que Hipólito fue excomulgado por Calisto. ¿Mm? Hipólito fue excomulgado por Calisto, que porque, que porque el problema era de asuntos morales, que mientras Hipólito creía que las personas que luego del bautismo habían cometido relaciones sexuales ilícitas no debían ser admitidos en la comunión, Calisto sí lo creía y que esa fue la excomunión. Pero nosotros leemos en los escritos de Hipólito que Hipólito reniega y dice, si Calisto me está acusando que yo creo en dos dioses, ¿sí? Entonces no fue la excomulgación, no fue solamente por los asuntos de la moralidad, sino que era también por los asuntos de la creencia en la deidad. El mismo Tertulián, que fue también excomulgado por Seferino, dice, ellos nos están acusando de que creemos en dos o tres dioses. ¿Cómo nos van a decir que fue solamente excomulgado por el montanismo? No, también fue por ser prototrinitario. Cuando hablamos de Novaciano nos dicen lo mismo, no, es que con Novaciano era la misma crisis que hubo con Hipólito, el mismo asunto de si los pecados que eran capitales podían ser perdonados o no, si las personas que después del bautismo habían cometido relaciones sexuales ilícitas o habían cometido homicidio o ¿cuál era el otro? Bueno, unos pecados que ellos consideraban imperdonables, que entonces que esa fue la excomulgación de Novaciano. No, resulta que Novaciano vuelve y repite en sus escritos que hay gente que no cree en la Trinidad y él los está nombrando como una multitud. O sea, era la iglesia la que creía en el monarquianismo, no creían en la prototrinidad. Entonces, todas las lecturas las están, digamos, de alguna manera tratando de maquillar. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Es ir a la evidencia, ir a las pruebas y darse cuenta si lo que nos han venido contando ellos es cierto o no. Entonces, las excomulgadas de ellos realmente sí tuvieron que ver con creer en la prototrinidad. El mismo Orígenes de Alejandría también fue excomulgado por Ponciano, el obispo de Roma, confirmó una excomunión que ya había hecho Demetrio, el obispo de Alejandría, eh, y también era precisamente porque habían ideas prototrinitarias, ¿sí? Habían ideas prototrinitarias en el mismo Orígenes de Alejandría. Y todos estos hombres, y es algo que también ocultan, a mí me parece muy, muy tremendo, ocultan que cuando Tertuliano habló de prototrinidad, él ya era montanista. Es decir, la prototrinidad no viene de un cristiano, era de alguien que estaba por fuera de la iglesia. Y todos los promotores de la prototrinidad, todos fueron excomulgados. ¿Por qué no le dicen eso a la gente? Entonces, mire usted que hay información que se ha venido ocultando porque en su afán de mostrar a aquellas personas como los que defendían una doctrina correcta en contra de unos monarquianos, que eran la mayoría, ¿cierto? Entonces los intentan presentar a ellos como los grandes, ocultando cosas terribles que ellos mismos cuentan en sus obras. Es que eso es lo más impresionante. Los que hablan de la excomunión y todo eso son ellos mismos que las van contando en sus propias obras, e inclusive también Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica, que Eusebio era un semiarriano, también él cuenta todas esas cosas y las menciona. O sea, Eusebio no era un monarquiano, era un semiarriano y es capaz de decir que fueron excomulgados y todo lo demás. Pero si usted va a hacer la lectura hoy en día, la gente tiene una visión completamente distinta. Dicen que en el siglo III hubo una crisis y que la crisis era monarquiana. No, fue al contrario, la crisis no fue monarquiana, la crisis fue prototrinitaria. Un obispo, un hombre poderoso que antes de ser obispo lideró el movimiento monarquiano llamado Calisto, ¿sí? Aunque también había mucha gente, y no dice que Calisto era el único, pero Calisto fue el gran líder monarquiano. Él se enfrentó, se plantó contra Tertuliano primero, luego contra Hipólito, y los excomulgaron. Luego a Novaciano, y luego a Orígenes. Entonces, mire usted que esa es la realidad, esa es la enseñanza. Ahora, ¿cómo hicimos nosotros para encontrar esto? Pues yendo a la evidencia, yendo a las pruebas. Nos dijeron alguna vez, la Trinidad condenó al monarquianismo. Y nosotros, vamos a ver si es verdad o es mentira. Vamos a meternos en la evidencia. Y nos metimos, ¿sí? No solamente escuchando lo que nos dijeron otros, sino fuimos a las fuentes primarias, a la evidencia primaria, para que no nos la leyera Justo González,
para que no nos las leyera Johannes Quasten, para que no nos las leyera Luz o Simonetti o cualquier otro experto en patrología. No, sino nosotros mismos de ir a buscar a ver por nuestros propios medios que hay y hemos encontrado que las cosas son completamente distintas a como ellos las han dicho. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nosotros estamos hablando, muchos nos quieren despreciar o nos quieren menospreciar. ¿Sí? Nos dicen, bueno, ¿y ustedes de dónde salieron? ¿Y de dónde estudiaron? ¿Ustedes dónde se formaron? Y no importa que les mostremos los títulos de teología que tenemos, ¿sí? La formación en teología, que esto también nos ha costado sacrificio y mucho estudio y mucha investigación, ¿cierto? Entonces, no me importa, usted apareció ayer, usted es un señor que habla de teología, pero es que esto no lo ha hecho ningún experto en patrología, nunca lo ha hecho antes, lo que usted está diciendo no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Sí, o sea, nosotros estamos diciendo lo que invitamos a la gente es vayan a las pruebas, vayan a la evidencia, revisen ustedes a ver si lo que estamos diciendo es cierto o no. Yo he presentado varias publicaciones, varios ensayos, ¿sí? Que cualquiera los puede revisar llenos de bibliografía, sobre todo de fuentes primarias, porque en eso es que he querido enfocarme ante todo, que no nos interpreten las fuentes primarias otros, sino que nosotros mismos las podamos leer, porque estamos convencidos de que la historia ha sido mal contada, precisamente por lo que usted dice, por qué ellos lo han manejado, por qué lo han presentado así. Y es por ese sesgo que tienen, porque los académicos también tienen sesgos, porque también hay intereses alrededor de todos estos temas. Mire, nosotros quisiéramos promover estos artículos a nivel académico y ojalá que nos invitaran por universidades y todos los lugares para poder hablar acerca de estos temas, pero ¿será que nos dan la oportunidad? No es tan fácil. ¿Sí? ¿Será que una universidad, una academia católica, una academia trinitaria estaría dispuesta a dejarnos a nosotros dar una conferencia, presentar estas evidencias, estas pruebas delante de una multitud de estudiantes, lo cual debería ser, porque es lo correcto cuando hablamos de la academia? Pero lastimosamente muchas veces no es tan sencillo, no es tan fácil. ¿Sí? Nuestras publicaciones también tienen, digamos, muchas dificultades a veces para salir, porque tampoco tenemos todo el aparato de prensa y de difusión y de marketing y todo lo demás. Entonces nos toca al mismo investigador prácticamente hacer la investigación con sus propios recursos ¿Mm? Y luego hacer las publicaciones también con sus propios recursos. O sea, nos toca mucho más difícil, un esfuerzo mayor, ¿sí? Pero no estamos dispuestos a renunciar. O sea, ya decidimos meternos en esto y creemos que la gente necesita conocer también la historia contada por nosotros, no que otros cuenten lo nuestro, sino que nosotros lo podamos contar. Entonces, es un punto muy importante. Y creo que otro punto, ya que me acuerdo aquí, creo que otro punto que ha distorsionado la historia es que como Calisto excomulgó a un señor llamado Sabelio, entonces han dicho que nosotros somos sabelianos o creemos la doctrina de Sabelio, porque Sabelio creía en una pseudo unicidad, un pseudo monarquianismo, donde confundía las funciones de padre y de hijo, donde él hablaba de un patripacianismo, donde él no hacía una distinción clara entre lo que es ser padre, lo que es ser hijo, él confundía los roles y entonces los trinitarios, generalmente la gran masa de trinitarios, nos han acusado a nosotros de sabelianos, que nosotros confundimos los papeles del padre, el hijo, que no creemos en el padre, que no creemos en el hijo, que somos patripacianos, etcétera, porque han querido presentar nuestra doctrina como el sabelianismo, cuando realmente nosotros no creemos en el sabelianismo. Nosotros estamos de acuerdo en que Calisto hubiera excomulgado a Sabelio, porque el patripacianismo para nosotros es una herejía. ¿Sí? Cualquiera que confunda los roles de padre y de hijo realmente está enseñando una herejía. Entonces, mire usted todas las cosas que se han venido utilizando para distorsionar un capítulo tan importante que fue la crisis prototrinitaria del siglo III y la quieren presentar, bien sea como una crisis monarquiana o como una crisis abeliana, cuando realmente fue una crisis prototrinitaria. Nosotros sí creemos que el sabelianismo también fue una crisis, pero no fue tan grande como la crisis prototrinitaria. La crisis prototrinitaria realmente fue más grave, fue más grave. Y el sabelianismo también. O sea, nosotros también creemos que el sabelianismo fue una crisis que también era peligrosa, pero no tan peligrosa como el prototrinitarismo, porque esa logró tener una mayor difusión. Una mayor difusión, ¿por qué? Por causa de los antecedentes que ya había, del gnosticismo que ya había avanzado en parte y de la teología de logos que también había avanzado en parte. Después también tuvo gente que la aceptaba porque ya habían sido afectados anteriormente
por esas ideas. Sí, muy bien. Pero todo esto, estos conflictos, estas controversias que se generaron en los 3 primeros siglos, fue la gran lucha de la diversidad de grupos cristianos o seguidores de Jesús, ¿no? Y cada uno hacía su propia interpretación de acuerdo a su contexto cultural, histórico y todo eso. Entonces, bueno, yo pienso, digamos, la heterodoxia, ¿no? Que privó mucho en estos grupos y que cada quien, es decir, inclusive para mí, digamos, la misma Trinidad fue un proceso, una doctrina que fue en proceso hasta llegar a lo que hoy se conoce pues como la Trinidad Capadocia, que son donde llega a concretarse, digamos, para definirse como una doctrina ya oficial ortodoxa de la iglesia en ese momento. Entonces, para terminar, hermano Julio, ¿qué valor tiene un enfoque crítico? Mire, para los estudios académicos de doctrinas controversiales, ¿verdad? Especialmente hablando pues de la doctrina de la Trinidad y sus antecedentes. Porque, bueno, ¿cuál es el enfoque? Porque nada de lo que se lee, como usted bien lo decía, no deja de haber cierta inclinación. Entonces, desde el punto de vista académico, ¿cuál sería, digamos, eh, eh, cómo interpretamos esas doctrinas? Yo pienso que nosotros para realmente aportar a la academia y ojalá que nos escuchen los académicos trinitarios, ¿sí? Para nosotros aportar a la academia necesitamos primero que todo dejar de hacer la mera repetición de asuntos que se dan por sentado, ¿sí? Usted a veces da por sentado un asunto y comienza a repetirlo y a repetirlo, ¿sí? Y en vez de repetir, usted tiene que ser crítico a través de una investigación rigurosa, histórica y contextualizada. Nosotros también en un principio, mire usted, repetíamos, a mí me pasó eso también. A mí, por ejemplo, me decían, es que en el concilio de Nicea fue donde comenzó a hablarse de la Trinidad. Eso fue lo que yo escuché cuando era niño, cuando era muchacho, cuando era adolescente. Y yo me lo creí porque lo escuché de las figuras de autoridad, ¿cierto? De parte de figuras de autoridad, inclusive de maestros universitarios altamente respetados. Y esa tiene que ser la verdad y yo lo repetí. En algunas de mis primeras publicaciones, inclusive cuando yo comencé y me di a la tarea de empezar a publicar, cuando todavía no era teólogo, comencé a publicar cosas y publiqué cosas que dije mal, no digamos con una mala intención, pero realmente la estaba diciendo mal porque yo creí que en el concilio de Nicea había empezado la Trinidad y todo eso. Después me di cuenta que no, que el concilio de Nicea fue un concilio donde realmente lo que primó fue la unicidad de Dios y fue dirigido por unicitarios. De eso he hecho una publicación que está en Amazon en un libro mío que se llama Los concilios monarquianos de Nicea y Sárdica, porque he crecido con el tiempo y entonces yo dije alguna vez, bueno, si los trinitarios tienen razón, pues entonces vamos a ir a las fuentes. Y cuando fuimos a las fuentes comenzamos a ver que era completamente diferente. Entonces, un estudio crítico permite, primero que todo, desvelar los orígenes históricos y culturales de una doctrina. Por ejemplo, en este caso, la Trinidad. También nos permite trazar los antecedentes y analizar el desarrollo histórico, ¿sí? Lo que nosotros hemos hecho en este programa. Y también contextualizar para que no se haga anacronismo, ¿sí? En cuanto al uso de términos y significados. Por ejemplo, hay gente que dice, es que por allá, por el siglo segundo, Clemente de Alejandría utilizó la palabra Trinidad, por lo tanto él era un trinitario ortodoxo. Y resulta que cuando uno mira cómo era que Clemente de Alejandría hablaba de Trinidad, hablaba de la Trinidad como el Padre una persona, el Hijo otra persona, pero el Espíritu como un aspecto de la segunda. O sea, él no hablaba de Trinidad de 3 personas divinas. Entonces, en eso uno tiene que tener mucho cuidado para no atribuirle a gentes de antes ideas que se desarrollaron después. Ese es el gran problema que se presenta. Ahora, también, por ejemplo, desde el punto de vista, ya cuando uno va a la Biblia, también entonces hay que aplicar lo que se llama el rigor exegético y la crítica textual. Identificar, por ejemplo, si en la Biblia hay posibles interpolaciones, como por ejemplo el caso de la coma juanina de 1 Juan 5 del 7 al... ¿Sí?
Muy o algunos interesante. textos se han venido interpretando o se les han hecho sesgos en las traducciones de unas maneras inadecuadas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo ese texto donde dice en Juan 17, donde dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, esa palabra al lado tuyo no tiene por qué estar ahí así. Eh, se está hablando es, glorifícame tú en tu mente o en tu opinión, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, se está hablando de la mente del Padre, el Hijo está hablando del pensamiento que el Padre tenía con respecto a él, pero algunas veces se han hecho traducciones acomodadas para favorecer un punto de vista teológico. Entonces, eso también es importante. Y yo creo que otra cosa que ayuda también al estudio académico es fomentar el diálogo y la perspectiva a través de una comprensión con los demás. ¿Sí? Al usted comprender la controversia, también fomenta el diálogo con otras personas. Mire que ocurre un asunto que llama mucho la atención. Apenas, por ejemplo, yo coloco en mi página de Facebook que tengo una publicación nueva donde estoy revelando un trabajo investigativo que me ha costado tiempo, trabajo sobre Calisto y digo algunas cosas, de una vez mucha gente lo primero que viene a hacer es insultarme, hablar de feo, a decirme sectario, a decirme satánico, a decir la secta de ustedes, eso no es verdad. Y entonces yo les digo, bueno, pero vamos a los argumentos, pero ¿por qué tienen que venir al ataque contra el individuo y no los argumentos? No, mucha gente no quiere hacer eso, no lo quiere hacer. Bueno, pero esa es la generalidad de los individuos que no son académicos, que no tienen el Sí, rigor claro. académico. Pero entonces nosotros a los académicos sí los desafiamos para que se enfrenten a esto. ¿Sí? Hay muchos apologistas trinitarios que tienen sus canales de apologética, algunos dicen que han estudiado, que se han preparado académicamente, pero parece que no tuvieran ese rigor académico porque están dispuestos lo primero es a insultar. Y yo en cierta oportunidad yo les dije, a mí no me importa que se burlen de mí, que pongan, por ejemplo, a veces toman mi rostro y lo ponen como el rostro de un payaso o como alguien que está llorando, que está desesperado. A mí no me interesa ni me preocupa eso, porque yo sé desde el principio que cuando usted está desafiando al estamento, cuando se está desafiando a lo que ha sido la mayoría en una época determinada, pues es normal que usted reciba ese tipo de críticas. Eso es normal. El que se meta a desafiar al estamento y no esté dispuesto a recibir crítica, aunque le digan algo, es mejor que no se meta, ¿cierto? Sí, Entonces, a mí me tiene sin cuidado eso. Yo lo que quiero es que haya un diálogo abierto, honesto, ¿sí? Unas posibilidades de comunicación donde se compartan se intercambien opiniones, ¿sí? Sin estarlo usted acusando de una vez que es que todo lo que usted está diciendo es la obra del demonio, la obra de Satanás. Ese es un punto que es bastante peligroso porque entonces no deja a la gente crecer. Si nosotros no estamos dispuestos a desafiar nuestras propias teologías, nuestras propias doctrinas, lo que nosotros tenemos y cuestionarlas, no vamos a poder crecer en ellas. El momento en que nosotros nos afianzamos o amamos más lo que hemos creído es porque lo hemos sometido al escrutinio, ¿cierto? claro. Y han pasado la prueba. De lo contrario, una doctrina que no haya pasado la prueba no vale la pena creer en ella. Entonces yo creo que estos puntos nos ayudan a nosotros cuando nosotros hacemos un análisis crítico y además también nos ayuda a comprender la controversia, porque mire que se ha hablado de una controversia monarquiana cuando la controversia realmente fue prototrinitaria, la crisis fue una crisis prototrinitaria. Y también, claro, hubo una crisis sabeliana en el siglo III también, pero la más dura, más que el sabelianismo, fue la crisis prototrinitaria, que desafió el monarquianismo que siempre había querido la iglesia. Tan fuerte fue la crisis prototrinitaria que condujo al arrianismo en el siglo IV, a la crisis arriana, porque la crisis arriana también, eso tampoco se ha contado bien, eso ya sería para otro capítulo. La crisis arriana es producto de la crisis prototrinitaria, especialmente promovida por Orígenes de Alejandría. De ahí, del prototrinitario Orígenes de Alejandría, surge la crisis arriana, porque algunos seguidores de Orígenes se van por el enfoque que tomó Arrio, su maestro Luciano de Antioquía, que tomando las fuentes de Orígenes se fueron por ese camino, ¿sí? Entonces se fueron por el camino del arrianismo, entonces fue una crisis arriana producto de la prototrinitaria que finalmente terminó
en la crisis trinitaria, y la crisis trinitaria es la que desplazó al monarquianismo a través del edicto de Tesalónica en el año 380 por medio de un edicto imperial. Ahí es. Ahora, mire usted que muchos asuntos que yo he venido revelando no aparecen en las publicaciones de los trinitarios. Ellos no dicen todas esas cosas. Ellos no hablan del edicto de Tesalónica. Muchas veces en las obras de patrística ignoran el edicto de Tesalónica. No lo mencionan. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Entonces lo que usted ve es que están escondiendo evidencia y magnifican otra evidencia que no es tan importante, la magnifican para hacerla aparecer como si los siglos anteriores creyeran en la Trinidad, pero otra evidencia la esconden, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, cuando hemos oído hablar de Calisto de Roma, siendo una figura tan importante que excomulgó a Hipólito y que fue alguien que también le puso oposición fuerte a Tertuliano. Cuando nosotros hemos oído acerca de ese tema, por ejemplo, no, no, se esconde a la figura, el personaje de Calisto, que era un obispo romano, ¿sí? Que le puso, le puso, eh, le puso o enfrentó, ¿sí? A esos prototrinitarios que venían con el propósito, el objetivo de cambiar la fe de la iglesia. Entonces son muchos asuntos que nosotros vamos mirando, vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta, y nosotros ¿qué queremos? Que la academia también, ¿cierto? Que nosotros somos académicos. Yo soy acá, como usted bien lo ha mencionado, yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y soy teólogo, graduado de la Universidad Bautista, aquí también en Cali, Colombia. ¿Sí? Tengo unas especializaciones en la rama de la ingeniería civil. Soy un académico, sé lo que es la academia, sé lo que es la investigación. ¿Sí? Me he esforzado y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me lo permita para que abramos unos canales de comunicación entre ustedes, los académicos trinitarios, y nosotros, para que podamos hablar acerca de estos temas también, que se necesitan, porque ustedes solamente han escuchado una versión de la historia, pero nosotros también queremos darles a conocer los hallazgos que hemos encontrado. Inclusive también a mis mismos hermanos en la fe. A muchos hermanos en la fe, muchos no me creían al principio, cuando yo comencé a revelar estas cosas. El concilio de Nicea fue dirigido por monarquianos, por unicitarios. Ocio de Córdoba, Eustacio de Antioquía y Marcelo de Ancira eran unicitarios y fueron los mayores contradictores contra el arrianismo, y no me creían. ¿Cómo así? Lo que nosotros hemos escuchado siempre es que ahí fue donde comenzó la Trinidad. No, no comenzó la Trinidad, es todo completamente diferente. Y entonces, pero ya muchos amigos, hermanos, académicos, gente, pastores, maestros, se han venido dando cuenta que las investigaciones y los hallazgos son serios, y entonces han empezado a apropiarse de esas investigaciones y también a cambiar el discurso. Es algo que no es fácil, no es sencillo, porque habíamos venido escuchando otras cosas completamente diferentes, pero gracias a Dios estamos haciendo algo diferente. Y también, hermano William, lo creo yo, que uno de los grandes ayudas que nos han permitido es obviamente los tiempos que estamos viviendo, donde la información está circulando más fácilmente. Hemos tenido acceso a información que antes no teníamos tan fácilmente, no podíamos leer nosotros mismos las fuentes primarias, teníamos que creer lo que otros nos decían sobre ellas, pero ahora nosotros mismos la hemos podido leer, la hemos podido analizar, hemos podido ver qué es lo que dicen, ¿cierto? Y Y también difundirla. hemos podido publicarla. Entonces ya no estamos, porque si yo llevara un artículo mío para que pasara por una universidad para poderlo publicar, probablemente no me lo publicaban. En cambio ahora, a través de estos medios tecnológicos, los podemos dar a conocer, los podemos publicar, la gente los puede conocer más rápido, y entonces la información circula mucho más rápido. Lo que antes se demoraba muchísimos años en circular, hoy en día rápido mucha gente se entera. Y también cuando yo he hecho algunas publicaciones, aparecen otros hermanos que me dicen: hermano Julio César, mira, y tengo esto y tengo aquello, y me mandan información que me va ayudando también digamos, a tener conocimiento de otra cosa que yo no tenía, para que rápidamente también las incorpore en mis investigaciones. Y entonces gente también me está ayudando, me está nutriendo, me está dando información, y eso, todo eso nos va ayudando a crecer a todos. O sea, el objetivo mío, por eso yo no me he querido guardar ninguna de estas cosas. Yo apenas tengo una publicación, mi afán rápido es ponerla, ¿sí? Ponerla pronto para que la gente la conozca,
porque tengo mucho afán. Yo sí he sentido una carga muy grande, como un peso grande sobre mis hombros que Dios me ha dado, donde yo no puedo descansar hasta que estas investigaciones se den a conocer. Espero próximamente, no sé cuánto tiempo se demore, pero espero sí publicar una gran obra de patrística desde el siglo I hasta el siglo IV, donde cuente todas estas cosas desde nuestra visión, desde nuestro análisis, porque nosotros también somos gente que se ha preparado, somos gente académica, no menospreciamos a los demás que también han estudiado, pero creo que los sesgos de ellos han perturbado que se presente una visión objetiva de la historia, y nuestras investigaciones ayudarán a la academia a progresar, definitivamente, porque así es que funciona, así es que prospera el conocimiento. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Aquí vamos a terminar, hermano Julio, porque yo sé que usted tiene tanto que decir, ¿verdad? Pero el tiempo, bueno, ni modo. Tenemos que descansar, tenemos que Sí, procesar nueva información. Y nuestro agradecimiento, hermano Julio César, por sus aportes que son muy importantes, sobre todo visto desde el punto de vista académico. Y eso realmente nos ayuda, nos fortalece y yo creo que estos encuentros, ¿verdad? Estos conversatorios, pues están abriendo muchas puertas para comentar, para debatir, ¿no? Sobre estos asuntos. Yo sé que la mayoría, yo tengo varios compañeros, ¿verdad? Colegas, y después de un curso de historia de que estábamos hablando de los concilios, de los primeros concilios, le pregunté a uno de los compañeros bautistas, a ver qué me decís de la doctrina de la Trinidad. Y se quedó pensando y me dijo, mira, me dice, hay que revisarla bien, porque no tiene sentido. Es más, tenía más sentido la posición de Sabelio, ¿verdad? Más acorde con la idea de, de la unicidad de Dios, ¿no? Pero bueno, el poder fue el que determinó estos asuntos. Así que, hermano Julio César, nuestro agradecimiento en nombre de nuestro Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociales, que sé que nos están viendo muchos y muchos nos van a ver después, ¿verdad? Nuestro agradecimiento y espero que Dios siempre le siga inspirando, ¿verdad? Para ser más productivo y que, como dice usted, toda esa producción pues, pueda llegar a la mayoría de los académicos. Sus palabras de despedida, hermano Julio César. no, William, no, que le agradezco mucho por todo su aprecio, por su amor cristiano, por abrirme la posibilidad de hablar a través de esta plataforma del Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociológicos. Es una gran bendición para mí también poder llegar a ustedes, a toda la gente que usted también impacta, porque esta es la manera en que vamos creciendo. Poco a poco se va logrando y la gente va viendo estas investigaciones y tiene que ir teniéndolas en cuenta porque son investigaciones serias, no se han hecho por quemar el tiempo, sino con mucho amor por la verdad. Ese es el punto Claro. fundamental. Con mucho amor por la verdad, y entonces esperamos que la gente las tenga presentes, las tenga en cuenta para sus investigaciones y para seguir construyendo. Yo estoy abierto para construir, para ayudar, y siempre pendiente de recibir. Hay gente que me sopla cosas buenas. ¿Ya tuviste en cuenta esto que dice el Concilio de Sardi en tal parte? Y yo de pronto no le había prestado atención y me dicen cosas. Entonces, mire que y las incorporo a mis investigaciones y las tengo ahí pendientes, y con la ayuda de Dios va a salir una muy buena obra que de verdad va a ser de bendición, y esperamos que revolucione el conocimiento. Yo sí tengo mucho deseo de hacerlo. Hasta el momento no he encontrado una obra igual como la que estoy escribiendo. De pronto, unas obras parecidas que han servido de insumo para mí también son las investigaciones del doctor David Bernard, el hermano David Bernard, que con las obras con sus investigaciones históricas en varios libros, pero así con el enfoque que le estoy dando y con el rescate de figuras como Calisto,
en el siglo III, de Ocio de Córdoba, de Eustacio de Antioquía, de Marcelo Acera del siglo IV y de otros personajes del siglo segundo que también vamos a sacar, vamos a empezar a sacar a la luz, de verdad que va a ser una grande bendición. Entonces, esto nos va a ayudar a seguir creciendo, a seguir construyendo, para que a las nuevas generaciones pues les quede más fácil que lo que nos tocó a nosotros y puedan construir sobre lo que nosotros ya también hemos edificado. Entonces, gracias a Dios por esta plataforma, por esta oportunidad, y estamos abiertos para que las personas que quieran seguir aprendiendo de historia, pues sigan consultando ahí en nuestro blog Fe Bíblica. Tengo muchas publicaciones en, el sector en la sección de historia de la iglesia, y también en mi canal Fe Bíblica en YouTube también pueden encontrar muchísima información, y estamos dispuestos también porque algunos hermanos me han escrito que bueno, que quisiera un curso de historia de la iglesia, también lo podemos dar. Bueno, hay que mirar, hay que organizar. Lo importante es que esta información llegue a mucha más gente. Y no solamente a gente de nuestra fe, o sea, nosotros estamos invitando aquí a académicos, a los académicos, a la gente que también tenga en cuenta nuestras investigaciones, para que entre todos podamos construir qué es lo que quiere un cristiano. Y usted lo decía, hermano William, hace un rato, cada quien construye desde su tradición, ¿cierto? Pero un cristiano verdadero, ¿sí? Que ame a Jesucristo, lo que quiere es crecer en él, ¿cierto? Por encima de las tradiciones. Entonces, que porque lo está diciendo un creyente de la unicidad de Dios, entonces lo que está diciendo ese Señor no lo vamos a tener en cuenta. No, debería tenerlo en cuenta. Debería darme la oportunidad de leer las fuentes, las investigaciones, porque a usted lo que le interesa es crecer en Cristo. Y si esto que yo estoy diciendo es mentira, pues simplemente deséchelo, ¿cierto? Pero ¿qué tal que sea verdad y usted lo esté desechando de entrada a priori porque no quiere darse una oportunidad, porque ya dio por sentado que lo que cree es cierto y de pronto está equivocado? Y todos nosotros los que queremos honrar al Padre de verdad, pues nosotros debemos estar abiertos para poder aprender todo lo que sea o corresponda a la verdad. Entonces, Claro. ese es nuestro desafío también a todos los que nos están escuchando y que no comparten nuestra misma fe. Y a los que también comparten nuestra fe, también a muchos, también los desafiamos porque no es fácil, muchos no están convencidos, pero apenas comienzan a leer el material, se dan cuenta que sí, que aquí se están diciendo cosas que son importantes. Ahora, yo no estoy diciendo que yo estoy revelando completamente la verdad, pero por lo menos estoy mostrando que he entrado a investigar esa época y me he dado cuenta que mucho de lo que sabíamos no lo sabíamos bien. Lo Claro. sabíamos de una manera muy distorsionada, como nos lo habían contado, pero que cuando hemos ido a las fuentes primarias nos damos cuenta que las cosas han sido muy diferentes. Entonces, muchas gracias, mi hermano y doctor William. Gracias por este tiempo, gracias por su amistad, gracias por su apoyo, gracias por darme la oportunidad de hablar a través de su plataforma. Dios le bendiga de lugar. Muchas gracias, con gusto, hermano. Fue un placer. Muy bien, estimados hermanos, hemos llegado al final de este conversatorio con nuestro querido hermano Julio César Clavijo. Como lo decía al principio, pues un ingeniero civil que ha sabido construir también, ¿verdad? El aspecto teológico, el edificio de la teología. Muchas gracias, hermanos y amigos. Nos vemos en otro conversatorio. Que Dios les bendiga.